buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, a todos los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia que hace parte del ciclo de capacitaciones en TIC. La videoconferencia de hoy, denominada Herramientas Online 365 para la generación de contenidos. Las herramientas online de Office 365 permiten a los servidores judiciales generar contenidos directamente en línea sin necesidad de tener que instalar las herramientas en un computador. La base de la colaboración es el vínculo y el almacenamiento adecuado de los archivos en un espacio compartido. Es por eso que el día de hoy nos centraremos en dar una introducción y reforzar a Office 365 haciendo una descripción básica de las herramientas de generación de contenidos, de funciones básicas de Microsoft Word, Excel y Microsoft PowerPoint. El día de hoy tenemos nuevamente el gusto de contar con nuestro formador, Víctor Hugo Quintero Marín, ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás, director del proyecto de uso y adopción de las herramientas de productividad Microsoft Office 365 y controles empresariales. Tan pronto finalice la exposición, nuestro facilitador dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchísimas gracias. Como primera medida, muchísimas gracias a la Escuela Judicial, a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, al CENDOJ, a la Unidad Informática, a todos los que hacen posible que podamos tener estos espacios de colaboración y entendimiento de estas diferentes tecnologías que nos permiten trazar un camino en nuestro proceso de transformación como funcionarios de la rama judicial, en el proceso de transformación como funcionarios de la rama judicial. Nuestra conferencia el día de hoy es la cuarta conferencia del sexto ciclo de capacitaciones en TICs y el objetivo primordial es poder reconocer la importancia del uso de las TICs en la actividad judicial, con el objetivo de afianzar los conocimientos teóricos y técnicos requeridos para desarrollar las actividades administrativas y misionales mediante el uso de las herramientas colaborativas de Microsoft Office 365, que son las herramientas que la Unidad Informática y el Consejo Superior de la Judicatura ha adquirido para que ustedes puedan hacer uso de ellas. Otro de los objetivos es, pues, básicamente fortalecer la implementación de las TICs y el uso de las herramientas online por parte de los funcionarios, siempre desde la perspectiva, como siempre hemos sido reiterativos, de usarlo para el beneficio y para la eficiencia de todo lo que tiene que ver con las actividades administrativas de los despachos y de todas y cada una de las unidades administrativas de la rama judicial. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una breve introducción a Office 365 como plataforma. Vamos a ver las funciones básicas de Microsoft Word, algunas funciones básicas de Microsoft Excel, funciones básicas de Microsoft PowerPoint y, si nos alcanza el tiempo, vamos a introducirnos en el mundo de Microsoft OneNote y de Microsoft Sway, que es otra de las herramientas, no tanto de generación de contenidos, pero sí para compartir los diferentes contenidos audiovisuales que podemos agregar dentro de esta plataforma de Office 365, dentro de esta suite de herramientas que se llama Office 365.
Bien, pero primero hagamos un repaso, ¿sí? Ya algunos de ustedes, o algunos de los participantes ya han oído y ya han participado de algunas de las conferencias que hemos venido realizando con la rama judicial, todas siempre en torno a lo que es el proceso de transformación digital de las personas o de los funcionarios en la rama judicial. Recuerden nuestro mensaje siempre, no se transforma con herramientas tecnológicas. El hecho de que la rama judicial hubiera suscrito el servicio de Office 365 no quiere decir que automáticamente la justicia se transformó. No, las herramientas no transforman. Lo que se transforma digitalmente son las personas. Y las herramientas, pues básicamente son lo que genera ese empoderamiento dentro de los empleados para poder, o dentro de los funcionarios, para poder adelantar esos procesos de transformación digital. ¿Y para qué nos transformamos digitalmente? ¿Para qué nos empoderamos de las herramientas de tecnología para estos procesos de transformación digital? Pues básicamente para mejorar la atracción y la experiencia de los ciudadanos, de cómo interactúan esos ciudadanos para con la rama judicial, a nivel general, todos los grupos de interés, cómo relacionamos a la entidad con sus diferentes grupos de interés, entre ellos la ciudadanía en general, con el objetivo de optimizar los procesos para que finalmente, mediante la optimización de esos procesos, mediante la inclusión de procesos de transformación digital, podamos hacer una transformación de nuestra gestión. Esos son los 4 pilares fundamentales en los procesos de transformación digital de la justicia. El empoderamiento de las personas, es decir, la transformación digital de las personas para lograr una atracción y un mejoramiento en la experiencia con el ciudadano, logrando una optimización de los procesos y finalmente volviendo todo esto, llegando a la conclusión de hacer un proceso de transformación en nuestra gestión. Es muy claro para nosotros desde un principio que este proceso de transformación digital pues se facilita cuando la mayoría de las personas somos nativos digitales, pero es claro para nosotros que la mayoría de las personas en la rama judicial no son nativos digitales. Recuerden que los pilares fundamentales de la transformación digital desde la perspectiva de las personas y por qué es importante el concepto de involucrar a las personas en la transformación digital, porque es que las organizaciones no se transforman por sí solas, son las personas las que ayudan a los procesos de transformación digital. Y desde la perspectiva del análisis que hemos hecho de los procesos de transformación digital en la justicia, entonces está básicamente el empoderar a los empleados de la justicia en las herramientas tecnológicas que están habilitadas para esos procesos de transformación, herramientas de colaboración como las que vamos a presentarles el día de hoy, las herramientas para la firma digital de documentos, todos los esfuerzos que ustedes han venido haciendo en términos de lo que es la construcción del expediente digital. Todo eso son herramientas con las cuales la rama pretende empoderar a los empleados en el concepto de justicia digital para que ustedes, asimilando esas herramientas, asimilando los procesos de transformación, pues finalmente logren transformar la atracción y la experiencia del ciudadano a través de estos nuevos mecanismos de interacción, lo que finalmente les permite optimizar los procesos de atención, optimizar los procesos y procedimientos internos para finalmente lograr una transformación digital en el proceso de gestión de la justicia en Colombia. ¿Cómo lo venimos logrando? Pues básicamente en ese proceso de empoderamiento, ¿sí? Hemos entendido, como les venía diciendo, pues que las personas con las cuales interactuamos en la rama judicial no son nativos digitales. Y desde esa perspectiva tenemos que comenzar a trabajar en generar esos conocimientos que le permitan a ellos entender lo que es una identidad digital y específicamente lo que es la identidad digital del funcionario. Y para eso preparamos un ecosistema que finalmente lleva a este funcionario a entender de manera práctica y directa cuál es su identidad digital, porque muchos de nosotros, ¿sí? Cuando nos preguntan ¿y cuál es su identidad digital? Cuando no somos nativos digitales, pues básicamente decimos aquí está mi identidad digital.
Mi huella digital es la única identidad que conozco yo de manera digital. U otros básicamente asocian su identidad digital exclusivamente con las credenciales de su correo electrónico, ¿sí? O con las credenciales de su cuenta de correo personal. Para ellos eso es su identidad digital. Pero este concepto lo hemos enmarcado básicamente en 4 pilares fundamentales. El primero, efectivamente, son las credenciales. Las credenciales son lo que finalmente abre la puerta de mi identidad digital a todos los dispositivos que yo necesito conectar directamente para poder tener acceso a esa identidad digital, a ese espacio digital. Y ahí viene el segundo concepto, que es mi espacio digital. ¿Qué es un espacio digital? Es un espacio en donde yo comparto mis contenidos con otras personas, pero que adicionalmente en donde pongo mis colaboraciones, todos los archivos con los que yo necesito interactuar con otras personas en un núcleo cerrado o en un núcleo abierto para poder, entre todos, construir o generar un conocimiento en lo que nosotros conocemos como coautoría, que es cuando varias personas pueden trabajar en un mismo momento sobre un mismo archivo generando todo el conocimiento que se necesita y generando todo este espacio de colaboración directamente en este tipo de documentos. Y finalmente, el último concepto o la última arista de este concepto de identidad digital, que es básicamente la generación de una comunidad digital. Es decir, todas aquellas personas con las que yo interactúo de manera digital a través de ese espacio y a través de esa identidad digital que finalmente estoy compartiendo, y los equipos con los que yo estoy participando o los equipos con los que finalmente genero ese tipo de contenidos. Obviamente, cuando hablamos de la dimensión de tiempo dentro de esa identidad digital, pues se incorpora el concepto de mi agenda o de mi calendario digital, que es la manera como yo le puedo indicar a mis equipos, a las personas que trabajan de manera mancomunada conmigo en estos espacios colaborativos, que tengo disponible tiempo o que no tengo tiempo disponible para poder atender las reuniones o para poder atender los otros espacios de colaboración en los que necesitamos trabajar. Bien, y aquí hay un concepto fundamental que parte de la base de que uno, para poder colaborar, ¿sí? Lo hemos dicho también en otro tipo de conferencias, para poder colaborar es completamente imprescindible que yo tenga mis archivos con los que espero colaborar o los que espero que me colaboren en un espacio digital compartido. ¿Qué es un espacio digital compartido? Es lo que comúnmente conocemos como la nube, ¿sí? Y ese espacio de la nube, ¿sí?, habilita una característica muy importante en los archivos que yo pongo en ese espacio virtual. Y es que todos esos archivos que yo pongo en ese espacio digital o en ese espacio de mi identidad digital quedan con una caracterización que se llama el vínculo, ¿sí? ¿Qué es el vínculo? Pues el vínculo es básicamente una dirección de Internet, una URL como la conocemos comúnmente en el ámbito de la Internet, a través de la cual yo puedo brindar acceso a otra persona para que pueda acceder en modo edición o en modo solo lectura a ese archivo que yo le estoy publicando en ese espacio compartido. Y aquí hay un tema fundamental. Si los archivos están exclusivamente en mi disco duro, pues si están exclusivamente en mi disco duro, yo no voy a poder ver esos archivos, o no los voy a poder compartir. Es decir, si yo tengo el archivo directamente en mis documentos de mi computador, es decir, en el disco duro de mi computador, pues básicamente esos archivos solamente los voy a poder ver yo. No los va a poder ver nadie más, solamente los puedo ver yo exclusivamente y por ende no voy a poder compartirlos y no voy a poder interactuar de manera colaborativa con esos archivos. En ese
ámbito y bajo ese lineamiento, es fundamental poder entender cuáles son los tipos de almacenamiento que tengo disponibles actualmente en las herramientas de uso colaborativo, en los espacios de uso colaborativo que me provee la rama judicial. El primero es el repositorio privado que tenemos en este momento en la rama judicial, que conocemos como SharePoint, ¿sí? Ya en algunas de las oficinas, algunos de los despachos han podido trabajar de manera directa con esta herramienta. Esta herramienta básicamente habilita un espacio compartido de información al que solamente pueden tener acceso los funcionarios de la rama judicial. Es decir, única y exclusivamente las personas que tengan una dirección @rama judicial o cortesuprema.gov.co o @consejodeestado.ramajudicial.gov.co. Todas las direcciones que proceden de ramajudicial.gov.co van a poder tener acceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese es un espacio compartido privado. Solamente podemos compartir información entre las personas de la rama judicial. Y la idea es que esos tipos de almacenamiento privados pues tengan un ciclo de aprobación para la publicación de la información al público en general, ¿sí? O que mantengan esa información en un repositorio que permita exponer esos archivos a personas fuera de la rama judicial. Para exponer esos archivos a personas fuera de la rama judicial en este momento dispone de otra herramienta de Office 365 que se llama OneDrive. OneDrive es el único repositorio de información con el que cuenta en este momento la rama judicial a través de sus herramientas de Office 365 que le permite a los funcionarios compartir información con personas fuera de la rama judicial. Es muy importante tener en cuenta que antes de publicar algún archivo sobre este repositorio, debemos previamente configurar quiénes pueden tener acceso allí, ¿sí? Si vamos a disponer de ese acceso de manera ilimitada para cualquier persona que pueda llegar a consultarlo. Obviamente, cada vez que compartamos una información en este espacio privado, debemos compartir la información única y exclusivamente en modo de lectura para que nadie más pueda editar ese tipo de archivos que vamos a tener allí. Preferiblemente, y siempre lo hemos dicho en nuestras conferencias, no lo configuren para que cualquier persona pueda tener acceso al vínculo. Compártanlo de una manera privada en donde solamente, en donde se les indique específicamente cuáles son las personas que podrán tener acceso, porque esto básicamente garantiza que ustedes puedan tener acceso a o conocer quiénes son las personas que finalmente han podido tener acceso a ese recurso o a ese archivo en específico, cuándo tuvieron acceso, qué tipo de acceso tuvieron, durante cuánto tiempo estuvieron accediendo al recurso, y eso es información valiosa a la hora de conocer qué tipo de interacción tuvieron las personas con ese medio o con ese archivo que ustedes finalmente dispusieron de manera adecuada. Y el último repositorio de información del que hemos hablado en este tipo de conferencias es el repositorio que llamamos el repositorio de archivos del team o del equipo que finalmente armamos. Recuerden que cada vez que armamos un nuevo equipo en la herramienta Teams que tienen en la rama judicial, al armar ese equipo podemos tener un repositorio de información en donde va a quedar toda almacenada, toda la información de trabajo del equipo, no solamente archivos, sino que todos los chats, todas las reuniones, todas las notas de reunión que tenemos directamente como parte de ese equipo van a quedar almacenadas allí. Y vamos a tener una capacidad extra de 1 terabyte de información para poder tener y almacenar todos esos elementos que se construyen como parte del desarrollo del trabajo colaborativo de esos equipos de trabajo. Bien, ahora sí vamos entonces a nuestro taller de introducción a las herramientas de Office 365 para la generación de contenidos.
Bien, aquí los invito a entrar al portal de Office 365. ¿Sí? ¿Cómo ingresamos al portal de Office 365? Pues básicamente en la barra de direcciones de nuestro navegador predilecto, bien sea Google Chrome, bien sea Microsoft Edge, Microsoft Explorer, Safari, para los que utilizan, aplicaciones Apple. Ubicamos la barra de direcciones, que es esa barrita en donde escribimos el www. Tal cosa, y vamos a escribir allí portal.office.com. ¿Sí? Una vez escribamos esta dirección y presionemos Enter, nos va a aparecer la ventana de ingreso al portal de Office, en donde nos va a pedir que ingresemos un nombre de usuario. Recuerden que su nombre de usuario siempre será ese algo@sendog.ramajudicial.gov.co o sendog@consejoestado.ramajudicial.gov.co o cualquiera de las otras subdirecciones que tiene la rama judicial. Una vez ingresamos nuestro usuario en esa casilla, simplemente damos o presionamos el botón de siguiente y nos va a pedir nuestra contraseña. ¿Sí? Escriben ahí su contraseña y finalmente le dan clic en iniciar sesión. Recuerden, por favor, que si tienen algún inconveniente en conectarse a su plataforma de Office 365, pueden escribir al correo electrónico soportecorreo@sendog.ramajudicial.gov.co o llamar a la mesa de ayuda de correo electrónico al 565-8500, extensiones 7564 o 7562. Y de esa manera los van a ayudar o a recuperar su contraseña o a resolver los posibles inconvenientes que tengan a la hora de ingresar a las herramientas de Office 365. Entonces, una vez le damos clic en el inicio de sesión, llegamos a lo que es el portal de Office 365, en donde básicamente nos van a aparecer las herramientas a las cuales tenemos acceso, ¿sí? Y de las cuales vamos a poder hacer uso de nuestros recursos. Esta imagen de la izquierda o en el menú de la izquierda, ¿sí? En este momento en la presentación, pues van a ver ustedes las herramientas distribuidas como si fuera una matriz, pero en las nuevas versiones de nuestro portal de Office 365, todas las aplicaciones salen en una barra lateral a la izquierda, ¿sí? Y mediante el scroll del mouse o mediante la perita que tiene el mouse en la que podemos subir y podemos bajar, podemos consultar todas las herramientas que tenemos disponibles en ese momento. Si no logramos ver todas las herramientas, simplemente le damos clic en el icono que parece un cuadrado dividido en la parte inferior izquierda y le damos clic en todas las aplicaciones y ahí ya nos van a aparecer todas las aplicaciones a las que tenemos derecho de utilizar en estas plataformas de Office 365. Entonces, como lo dice nuestra primera actividad de nuestra agenda, lo primero que vamos a hacer es reconocer todas estas aplicaciones. Entonces, arranquemos por las aplicaciones que son transversales a todo el funcionamiento de Office 365, como lo son el calendario y los contactos. ¿Por qué hablamos de aplicaciones transversales? Porque calendario y contactos se comparten en todas las aplicaciones de Office 365. Entonces, por ejemplo, cuando yo ingreso a la aplicación de Outlook, que es la aplicación básicamente que me da acceso a mi correo electrónico de la plataforma de Office 365, ustedes ven que en el Outlook aparece un calendario en la parte de abajo y que cuando ustedes le dan clic ahí al calendario, les va a aparecer todo el calendario de actividades que tienen ustedes. Ese calendario es transversal a todas las aplicaciones de Office 365. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a la aplicación de Teams y llamo también el calendario para poder ver, lo mismo que estoy viendo en Outlook, lo voy a ver en Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque el calendario es transversal a todas las aplicaciones de Office 365. De igual manera, los contactos, ¿sí? También son transversales a las aplicaciones de Office 365.
Y eso me permite de que en cualquiera de las aplicaciones que yo esté trabajando, Excel, PowerPoint, Forms, Outlook, Planner, Power Apps, PowerPoint, en cualquiera de esas aplicaciones yo simplemente a través de un clic puedo hacer la vinculación de otra persona que pertenezca a mis contactos a esos recursos que yo estoy trabajando de manera online. ¿Sí? Por eso estas dos aplicaciones o esas dos funcionalidades que son la administración de los contactos y la administración del calendario, pues son transversales a todas las aplicaciones. Delve, que es la siguiente aplicación que vemos por acá, se escribe Delve para los que no están viendo mi pantalla en este momento. Delve es una aplicación a través de la cual yo puedo consolidar todo lo que yo he desarrollado, todo lo que yo he hecho a nivel de todas las herramientas de Office 365 y consolida, digamos, que todos los recursos que en algún momento yo he podido ejecutar algún tipo de acción. Dynamics 365 es una suite de aplicaciones empresariales, básicamente un CRM y un ERP, que está disponible para un licenciamiento especial. En este momento, ustedes pueden ver la aplicación, pero no van a tener acceso porque la licencia que tienen ustedes en este momento no les permite tener acceso a esa aplicación. Excel. Pues básicamente Excel es esta hoja de cálculo de la cual ahorita vamos a hablar un poco más en detalle, pero es básicamente una colección de hojas de cálculo a través de las cuales, mediante el esquema de filas, columnas y casillas, yo puedo incorporar información y con base en esa información puedo generar cierto tipo de operaciones utilizando las funcionalidades de hoja de cálculo que tiene la funcionalidad de Excel. Forms es la herramienta de Office 365 a través de la cual puedo generar encuestas, cuestionarios, sondeos de opinión de una manera fácil y atractiva, no solamente para el interior de la rama judicial, es decir, yo puedo publicar formularios que puedan ser consumidos por el público en general, ¿sí? Dependiendo de la configuración que yo quiera hacer para cada uno de esos formularios. My Analytics es una herramienta supremamente importante que me permite entender cómo estoy interactuando yo a nivel de la rama judicial o a nivel de mis herramientas de colaboración, cómo estoy interactuando con el resto de personas de la rama judicial, es decir, me mide qué tanto estoy colaborando yo, qué tantos espacios de concentración tengo, ¿sí? Qué tanto estoy trabajando fuera de los horarios que tengo definidos como horarios de productividad, qué tan grande es mi red de contactos, con quién me contacto más, con quién me contacto menos. Entonces genera unas estadísticas bastante interesantes en torno a lo que es mi actividad de colaboración al interior de la rama judicial. Les recomiendo echarle una chequeada para que vean cómo la herramienta los ve. Estas son herramientas que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para poder determinar cómo se están armando las relaciones suyas a nivel digital. Obviamente todo dentro del marco de las herramientas colaborativas de Office 365. Esto no le puede medir lo que usted está haciendo por fuera o lo que hace con su correo de Hotmail o ese tipo de cosas. No, él mira única y exclusivamente cómo interactúa usted digitalmente con las herramientas de Office 365. OneDrive, como lo explicamos ahorita, es nuestro espacio virtual, ¿sí? Privado para nosotros, pero a través del cual puedo hacer públicos archivos para que personas externas a la rama judicial puedan colaborar conmigo en la construcción de archivos o simplemente a través del cual yo le puedo compartir información a alguien más para que pueda verla o editarla. ¿Sí? ¿Y por qué hablé de que es un espacio privado? Porque es que realmente lo que yo pongo en el OneDrive solamente lo puedo ver yo, solamente lo puede ver quien se conecte con mis credenciales a través de los dispositivos que yo tengo vinculados a mi cuenta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que alguien más pueda ver mi OneDrive? Pues compartírselo, pero hasta que yo no lo comparta, mi espacio es completamente privado. Nadie más que yo puede acceder al OneDrive, ni los administradores del sistema, ni las personas que trabajan en Microsoft, nadie. O sea, solamente yo puedo ver los archivos que están en mi OneDrive. Están protegidos por mi identidad, por mis credenciales, y solamente
quien sepa mi contraseña va a poder acceder a ellos. Por eso el concepto fundamental de proteger mis credenciales. Mis credenciales son mías y solamente mías. La persona que administra las contraseñas, que administra los usuarios en la rama judicial, no se sabe mi contraseña porque solamente me la sé yo. Recuerden que cuando ustedes les cambian la contraseña, cuando ustedes tienen un proceso en donde olvidaron su contraseña, las personas de la mesa de ayuda les entregan una contraseña temporal con la que ustedes tienen que entrar al Office 365 e inmediatamente ponerle una contraseña que solamente ustedes se van a saber. Y esa es la manera de proteger esa identidad. Entonces, vuelvo y aclaro, todo lo que está dentro de OneDrive es completamente privado, solamente para ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ustedes lo comparten con alguien más. OneNote. El OneNote es básicamente un bloc de notas. Es una aplicación en la que yo puedo capturar notas y organizar las notas de todos y a la que puedo acceder desde todos mis dispositivos. Un ejemplo que me gusta poner a mí de esta aplicación es que yo tengo la aplicación instalada en mi celular, tomo las notas desde mi celular, pero cuando necesito revisar y organizar las notas, pues lo hago directamente desde mi computador o desde mi tablet. Entonces, de manera en línea, a medida que yo voy tomando notas desde mi celular, esas notas inmediatamente quedan publicadas y ya voy a poder accederlas desde cualquiera de mis otros dispositivos. Y no son solo notas, yo en OneNote puedo tomar fotografías y poner fotografías, puedo hacer dibujos, puedo hacer una cantidad de cosas interesantes y adicionalmente puedo organizar todo a manera de cuadernos para poder tener organizadas mis notas. Outlook, como ya lo vimos, es la aplicación de correo electrónico a través de la cual podemos tener acceso a nuestro correo, leer nuestro correo, enviar correos electrónicos, organizarlo en carpetas, armar grupos de distribución para poder enviarle correos a varias personas utilizando una sola dirección y todas las labores que habitualmente podemos hacer con nuestro correo electrónico. Planner es una herramienta para crear planes y organizar proyectos. Entonces, esta es una herramienta en la que yo puedo crear un proyecto, a ese proyecto le creo unas actividades, a esas actividades pues básicamente las planeo, es decir, les asigno un tiempo, les asigno un responsable y a través del planner y de los paneles de planner puedo mirar cuáles de esas actividades ya se cumplieron, cuántas están retrasadas, puedo hacer digamos que una especie de medición del avance que lleva las actividades en el proyecto que las haya vinculado. Power Apps es una herramienta supremamente poderosa que básicamente me permite generar aplicaciones, ¿sí?, muy fáciles o aplicaciones que consuman datos web de mi aplicación o que consuman archivos o datos que yo tenga directamente sobre mi plataforma Office 365. Es lo que se conoce como una aplicación de bajo código. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer programaciones simples y sencillas, puedo lanzar aplicaciones simples sin necesidad de tener o de incorporar mucho código. O sea, no necesito ser programador para poder desarrollar una aplicación. Simplemente con un conocimiento básico de lo que es básicamente entender las entradas y las salidas o entender los diferentes artefactos de programación que nos proporciona la herramienta, yo puedo generar una secuencia y de cierta manera automatizar algún proceso. Power Apps se nutre de esta otra herramienta muy importante que se llama Power Automate. Con Power Automate yo básicamente puedo crear flujos entre aplicaciones. Flujos como cuáles, por ejemplo, yo quiero saber cuándo un nuevo archivo en una carpeta que tengo compartida en OneDrive cargue un nuevo archivo. Entonces, programo un Power Automate que cuando se genere un nuevo archivo en una carpeta de OneDrive que yo tengo compartida, me dispare un correo electrónico que me avise. O simplemente, por ejemplo, yo tengo una carpeta de OneDrive que la llamo entrada de información. Entonces, y yo necesito que cada vez que llegue un archivo a esa carpeta que se llama entrada de información, tome ese archivo y lo mueva a otra carpeta de manera automática y me envíe un correo. Ese tipo de cosas son las que yo puedo hacer directamente con la herramienta Power Automate.
Power BI es una herramienta que básicamente crea paneles con datos accionables y dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Es una herramienta con la que yo puedo procesar información, ¿sí? Y después de procesar esa información, pues simplemente la visualizo. Entonces construyo el pie, construyo la gráfica de barras, mezclo datos, o sea, puedo hacer todo eso que hacemos nosotros a veces con el buscar B, que decimos, este campo búsquemelo en este otro, búsquemelo en esta otra tabla, y entonces genero un nuevo campo para poder hacer un control. Ese tipo de cosas las podemos hacer desde Power BI, todo eso que llamamos transformación de datos, para que después de ese proceso de transformación de datos podamos finalmente presentar gráficas que nos permitan tomar decisiones. Ese es el objetivo de Power BI, mostrar esa data, permitir entenderla y permitir, con base en los gráficos, hacer clic sobre el gráfico y que finalmente se me apliquen filtros y pueda lograr otros objetivos. PowerPoint es la herramienta de la suite de Microsoft Office que me permite diseñar y hacer presentaciones de manera profesional, incorporando diferentes elementos gráficos, diferentes elementos de transición y de animaciones para hacerlas un poco más entretenidas y divertidas. Project es una herramienta básicamente para desarrollar planes de proyecto y hacer seguimiento de los proyectos. También es una herramienta que requiere de un tipo de licenciamiento adicional que no lo tienen todos los funcionarios en la rama judicial, así que la pueden ver aquí dentro de las herramientas habilitadas, pero si requieren de usarla, pues necesitan solicitar un licenciamiento especial para poder utilizarla. SharePoint. SharePoint era lo que conocíamos ahora, lo que llamamos ahora la herramienta o el repositorio de información privada de la rama judicial. ¿Qué quiere decir con repositorio de información privado? Que todos los documentos que nosotros consignamos en el SharePoint pues van a ser de uso exclusivo para los funcionarios de la rama judicial. Lo que está en este repositorio de SharePoint no lo puedo compartir con personas externas a la rama judicial, solo lo puedo compartir con personas dentro de la rama judicial. Stream es como el YouTube de Office 365, entonces es esta plataforma en la que yo puedo cargar videos, ¿sí? Puedo cargar en general cualquier tipo de contenido audiovisual, fotos, videos, audios, y tiene varias particularidades. Es que yo puedo armar grupos dentro de Stream, puedo hacer publicaciones específicas de temas específicos o en canales, a través de canales, también como lo puedo hacer en YouTube, pero de manera privada. O sea, todo lo que yo comparto aquí en Stream, ¿sí? Todos los videos que compartimos en Stream, pues son privados, solamente los pueden ver las personas de la organización. Muchos de ustedes habrán tenido interacción con Stream porque cada vez que ustedes graban una reunión en Teams, ¿sí? Ese video que se graba automáticamente se almacena en la aplicación de Stream. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entro por Stream y voy allá al buscador y le digo quiero ver una reunión, pues ahí van a estar almacenadas todas las reuniones que en algún momento hubiéramos podido grabar. Sway comparte, es una aplicación muy similar a PowerPoint, incluso son medio hermanitos, porque yo puedo, por ejemplo, si construí mi presentación en un PowerPoint, posteriormente la puedo convertir en un Sway para desarrollarla como una historia, ¿sí? Entonces, no sé si algunos de ustedes han tenido acceso a una aplicación que se llama, se me olvidó, que están esas aplicaciones que están diseñadas para contar historias. Entonces, no es una secuencia plana como en los slides de PowerPoint, ¿sí? Sino que ustedes pueden ir desarrollando una historia, moviendo la historia de manera vertical o de manera horizontal, ¿sí? Como dándole una dinámica diferente a lo que es una presentación tradicional de PowerPoint. Por eso hablamos de que Sway es básicamente una herramienta para compartir informes interactivos a manera de historias personales. Esa es la definición de Sway. Es una herramienta que te permite contar algo o hacer un informe como si estuvieras contando una historia personal. Y Teams, ¿qué es Teams? Teams es la aplicación reina de todo nuestro ambiente de trabajo colaborativo. A mí me gusta contar un cuento sobre Teams y es que, si se dan cuenta, por ahí hace unos 10 años, cuando hablábamos de interacciones a nivel de las comunicaciones electrónicas,
pues estábamos trabajando básicamente en el email. Hace 15 años trabajábamos con email y para nosotros el email era la posibilidad de escribirle a alguien y que nos respondiera y pues que lo recibiera de manera inmediata. Luego transformamos las comunicaciones a nivel electrónico introduciendo chats, introduciendo lo que llamamos la mensajería instantánea. Y en el ámbito de la mensajería instantánea, pues básicamente hablábamos de poder tener, de poder interactuar de manera directa a nivel de mensajería. Yo le hablo, él me contesta y eso llamábamos mensajería instantánea. Luego le escalamos a que esa mensajería instantánea podíamos tener comunicaciones de voz, ¿sí? Entonces ya hablamos de comunicaciones unificadas, porque eso era el email, el chat, más la llamada telefónica, ¿sí? Y luego muy rápidamente incorporamos lo que fue el video, la videollamada. Entonces, a ese concepto lo llamamos comunicaciones unificadas porque todos los medios electrónicos de comunicación confluían en una sola herramienta. Y el rey en ese momento, ¿quién era? Pues nuestra maravillosa aplicación de Skype, ¿sí? En donde en Skype yo podía desde un correo electrónico disparar una llamada, disparar un chat, tener una interacción en términos de lo que era una comunicación unificada con las personas con las que finalmente interactuaba. Una vez terminamos de entender como sociedad de que ese tipo de comunicaciones electrónicas las tenemos en el ámbito de la colaboración, pues ya necesitábamos ir un poco más allá. Entendimos que esas comunicaciones a nivel empresarial o a nivel institucional, pues las tenemos es para trabajar en algo. Entonces, ¿qué mejor que en una sola herramienta pudiéramos tener comunicaciones unificadas, pero adicionalmente pudiéramos tener los archivos con los que vamos a trabajar? Y eso es básicamente Teams. Teams es ese espacio colaborativo en donde voy a poder tener comunicaciones unificadas, es decir, chat, audio o videollamada, pero adicionalmente puedo incorporar mis archivos o los archivos con los que yo voy a colaborar dentro de esta misma herramienta. Y eso es lo que la hace poderosa. Word, que es lo que conocemos, es digamos que una de las herramientas quizá más importantes de todo lo que tiene que ver con nuestra suite de aplicaciones de generación de contenido. Y Yammer, que como siempre lo hemos explicado, pues Yammer es el Facebook de la suite de Office 365. Es una red social colaborativa a través de la cual podemos tener publicaciones y es una aplicación bastante fundamental para sostener comunicaciones corporativas y poder hacer comunicaciones unificadas con todo el grupo de funcionarios. Bien, entremos entonces en materia. Vamos a ir con nuestra herramienta de Word. Sé que nos consumimos alrededor de unos 10-15 minutos en resolver estos temas, estos inconvenientes que tuvimos al principio. Así que vamos a tomarnos un poquito más de minutos. No sé, la doctora Mónica me interrumpe cuando sea oportuno ya o cuando debamos liberar el canal. Bien, Word. Word es un procesador de texto electrónico y básicamente nos sirve para lo que originalmente decíamos. Esto es para hacer cartas, para hacer documentos, para hacer todo lo que nosotros necesitemos en torno a la generación de contenidos propios desde el ámbito de un documento. Como la mayoría de las herramientas de Office 365 tienen varios tipos de uso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer uso que tengo yo de la herramienta Word? Pues desde la perspectiva de Office 365 y de lo que estamos hablando en este momento, el primer uso es el uso online, ¿sí? Entonces, tal como lo ven acá, yo simplemente en las herramientas le doy clic al Word, me aparece Word y simplemente yo le digo que quiero hacer un documento nuevo, ¿sí? Y cuando hago un documento nuevo, lo que estoy haciendo yo en este momento es que en una página web, ¿sí? Estoy abriendo la aplicación de Word para que yo pueda ejecutar un documento. Y el ejemplo clásico que poníamos en este uso de manera online es cuando nosotros llegamos, no sé, a la casa del vecino, a la casa del primo, a la casa del tío y le decimos, venga, préstame su computador que necesito hacer un documento. Y cuando vamos, abrimos el computador y le vamos a decir Word y resulta que el Word no está. No hay instalada suite de Office.
o me toca trabajar con una herramienta que de pronto no conozco, como WordPerfect, bueno, Spreadsheet, alguna de esas herramientas que finalmente no puedo estar o no estoy tan familiarizado. Entonces, ese problema ya desapareció cuando ustedes tienen acceso a las herramientas de Office 365, porque simplemente se conectan al portal de Office 365, abren el Word y simplemente comienzan a trabajar, ¿sí?, en el Word tal cual como lo conocen ustedes de manera tradicional. ¿Qué es un procesador de texto? Pues es básicamente un procesador o una hoja, una página en blanco a través de la cual pues yo simplemente puedo comenzar a escribir textos. Tengo la posibilidad de utilizar más de 200 fuentes que tiene el Word en este momento. Puedo utilizar cualquiera de las fuentes que están disponibles. Puedo cambiar los atributos de la fuente, ponerlas en negrilla, subir el tamaño de la fuente, resaltarla, cambiarle el color. Pero otro de los valores fundamentales de tener esta herramienta en línea, y quizá una de las funcionalidades más importantes que tiene en línea, y es que yo le puedo dictar, ¿sí? Entonces, en este botoncito, yo no sé si pueden ver mi escritorio, qué pena con ustedes, pero hay un botoncito que si yo me paro encima de ese botón, se llama dictar. Y no hay problema, si yo no lo encuentro, ¿sí?, yo puedo venir y buscarlo, ¿sí?, buscar la opción de dictar, ¿sí?, para poder tener acceso a ella. Pero en la herramienta tradicional, aquí directamente en la barra de opciones o en la barra de funcionalidades, van a encontrar la herramienta de dictar. Y cuando ustedes simplemente la activan, él les dice que si le permiten el uso de su micrófono, y cuando ustedes le permiten el uso del micrófono, si ella ya tiene configurado, porque a algunos de ustedes les va a pedir que le configuren directamente el idioma en el que van a hablar. Si ya tienen configurado el idioma base como español, pues él simplemente va a comenzar a escribir todo lo que ustedes están hablando. Lástima que no puedan ver mi pantalla, pero pues en este momento todo lo que les estoy diciendo está quedando escrito directamente en la pantalla, ¿sí? Yo había configurado, ¿sí?, o tenía configurado que me resaltara el texto. Yo puedo quitarle el resaltado del texto, puedo cambiarle el color al texto que finalmente estoy en ese momento trabajando, ¿sí? Puedo quitarle la negrilla, ¿sí?, puedo cambiarle de fuente, puedo hacer cualquier tipo de cosa que pueda hacer con el Word tradicional, lo puedo hacer de manera online. Entonces, estamos hablando del primer uso, que es el uso de manera online, que es usarlo desde este explorador. Esto es un explorador de Internet, una herramienta de navegador de Internet, abriendo la aplicación de Microsoft Word Online, ¿sí? Y ese documento, si se dan cuenta, está quedando guardado de manera automática. ¿Y en dónde queda guardado? Pues ese documento queda guardado directamente en mi OneDrive, ¿sí? Es un documento que queda guardado de manera inmediata en mi OneDrive. Todo lo que yo voy escribiendo va quedando guardado. Hasta el último carácter que yo escriba, ¿sí? Si se me fue la luz y se me apagó el computador, lo último que yo haya escrito, el último espacio que yo le haya puesto a ese archivo, va a quedar guardado. Si se me cayó internet, el último espacio que yo le haya puesto me va a quedar guardado dentro de la herramienta. Un segundo uso que tengo de este tipo de aplicación o de la aplicación Word, pues es el uso tradicional del escritorio, y es cuando yo tengo instalado el Office directamente en mi equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí cuando yo ejecuto Word desde mi equipo de trabajo, pues estoy ejecutando un programa que está instalado en mi computador, ¿sí? Tengo funcionalidades similares. Es claro que vamos a tener muchas más funcionalidades en la aplicación que tengo instalada en mi computador, porque finalmente lo que yo tengo en las versiones online de las aplicaciones, pues son una página web, una aplicación corriendo en una página web, ¿sí? Y no todas las funcionalidades que tengo disponibles en la versión de escritorio o en la versión que está instalada en mi computador van a estar disponibles en la versión online. Pero lo que sí puedo tener es disponible todos los archivos que tengo en mi nube para que yo los pueda modificar directamente desde mi aplicación de escritorio, ¿sí? Entonces, es claro
que yo puedo tener o archivos directamente dentro de mi computador o archivos que tenga compartidos directamente en mi OneDrive, y yo voy a poder abrir esos archivos, bien sea de manera online, como lo estoy haciendo desde la aplicación online, o yo puedo abrir directamente este archivo en la aplicación de escritorio. Él me dice que quiere abrir el Word, y él me abre ese archivo directamente aquí en mi aplicación de escritorio. Obviamente me va a pedir mis credenciales, y miren esto tan importante, él no me va a dejar abrir una aplicación en este equipo en el que no estoy logueado de manera oficial con mi cuenta de la rama judicial. Entonces, para eso, él intentó abrir el archivo, se dio cuenta de que este equipo está a nombre de otra persona, porque realmente este equipo está a nombre de mi organización, de mi empresa, Controles Empresariales, a ver, ramajudicial.gov.co. Y como él detecta que este equipo está en otro dominio que no es rama judicial, pues me dice, espera un momentico que necesito que usted me dé sus credenciales para poder habilitarle el acceso. Entonces yo simplemente le doy mis credenciales, ¿sí? Le doy iniciar sesión, y él ya me va a permitir tener acceso a este documento vía mi escritorio, vía mi herramienta de escritorio. Es el mismo documento, si ustedes se dan cuenta, mire, le voy a cambiar acá esto por letra roja. Él guarda automáticamente, él mantiene guardado automáticamente esa información, porque es un archivo que está trabajando y que estamos trabajando en línea, ¿sí? Y a medida que yo vaya viendo ese archivo y cómo lo voy modificando, pues voy viendo los cambios que hago directamente en la aplicación, ¿sí? Bien. Eso, entonces, este es el segundo tipo de uso que voy a tener para las herramientas de generación de contenido de Microsoft Office 365. Entonces, tengo el uso online a través del portal, tengo el uso de escritorio a través, si tengo el Word instalado en mi computador directamente, y hay un tercer uso que es el uso de la aplicación. Resulta que yo puedo descargar desde las principales tiendas de aplicaciones, llámese Google Play, llámese Microsoft Store o simplemente Apple Store. Yo puedo descargar la aplicación de Word, la puedo descargar en mis dispositivos, es decir, en mi celular, en mi tablet, puedo descargar esas aplicaciones y finalmente acceder a mis archivos de manera online desde mis dispositivos móviles, desde mis smartphones o desde mi tablet. Puedo acceder directamente a las aplicaciones y a los archivos y puedo trabajar en ellos. Entonces, recordemos, las aplicaciones de generación de contenidos generalmente tienen tres usos: el uso online, el uso de escritorio o el uso de aplicación. Esos son los tres tipos de usos. Y eso nos funciona no solamente para Word, funciona también para Excel y funciona también para nuestra herramienta de PowerPoint. Vamos a hablar entonces un poquito de Excel. Excel es una herramienta fundamental a la hora de construir nuestras maravillosas hojas de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Pues es básicamente un sistema de filas y columnas en donde yo voy a poder incorporar información en cada una de esas casillas. Cada una de las casillas tiene un nombre de referencia de la columna y la fila a la cual pertenece. Es decir, que si yo me ubico en la parte superior izquierda, pues estoy en la casilla A1, ¿sí? Y a medida que me voy desplazando por la fila, pues va cambiando el nombre de la letra hasta que completa todas las letras del abecedario y luego sigue con AA, AB, AC y así sucesivamente, hasta que puedo llegar a la columna XFD, que sería la última columna que yo puedo tener en nuestro Excel. De igual manera, si yo me desplazo por las filas, pues voy a poder llegar hasta la última columna, que es la columna 1.048.576. Es decir, que tengo una capacidad máxima de almacenar 1.048.576 registros de manera vertical y
¿Cuántas columnas? Las columnas hasta la XFD, que básicamente hagámosle un conteo. Yo qué pena, hace mucho rato no le hago el conteo a esto. Vamos a ver si no la pone. A ver, digámosle control B y luego hacemos un conteo y nos dice que tiene 16.384 columnas. Entonces tengo 1.048.000 filas y puedo tener 16.384 columnas. Esa es la capacidad que tenemos actualmente en el Excel. ¿Qué puedo hacer en el Excel? Pues en el Excel, como es una hoja de cálculo y como su nombre lo indica, pues puedo hacer una serie de operaciones. ¿Y qué tipo de operaciones puedo tener? Pues básicamente, acá en la columna de fórmulas, ¿sí? Cuando yo llamo a la columna, cuando yo llamo la funcionalidad de fórmulas, pues están todos los tipos de funciones que yo puedo generar, es decir, todas las operaciones que yo puedo hacer, ¿sí? Estas son operaciones basadas en función, pero de por sí en la celda yo puedo hacer cálculos aritméticos básicos, ¿sí? Es decir, si yo llamo el carácter que me invoca una fórmula dentro de la casilla del Excel, es el igual, ¿sí? Y llamando ese igual, yo puedo efectuar una operación matemática dentro de esa casilla. Entonces yo le puedo decir 3. Recuerden que el operador del por es el asterisco, el operador del más, pues es el símbolo más, y yo simplemente le puedo decir 3 más 6, y él me va a poner en la casilla el resultado, que será 9. Pero yo puedo tener en una casilla el 3 y puedo tener en otra casilla el 6, y yo simplemente puedo, con el símbolo de igual, decirle que yo quiero sumar la casilla en donde está el número 3, sumarle la casilla en donde está el número 6. Y entonces ahí ya tengo el mismo resultado, tengo el 9 como resultado, pero si yo cambio el 3 por un 5, pues voy a cambiar de manera automática el resultado. Y ese es el poder que tiene, digamos, esta hoja de cálculo que me permite tener este tipo de operaciones matemáticas simples. Y si requiero de operaciones un poco más complejas, ¿sí? Pues ya simplemente vengo a nivel de las funciones, en donde tengo operaciones de tipo financieras, en donde ya puedo tener conceptos ya un poco más avanzados como amortización, cupos, duración de deuda, bueno, intereses, cálculo de interés, una serie de funciones bastante interesantes. Puedo hacer operaciones de fecha y hora, es decir, por ejemplo, si tengo una fecha 1 y una fecha 2, puedo hacer el cálculo de los días laborales que hay entre esas dos fechas, o puedo extraer específicamente el año o el día de una fecha específica, puedo calcular el número de día, el número de días entre dos fechas específicas basándose en un año de 360 días y de 30 meses. Bueno, puedo hacer una cantidad puedo hacer funciones matemáticas y trigonométricas. Es bien poderosa la herramienta en términos a lo que podemos hacer y a lo que podemos ejecutar específicamente dentro de esos datos. Ya tenemos funciones ya de tipo analítico sobre este tipo de datos que podemos finalmente tramitar o que podemos comenzar a transformar esos datos que tenemos, podemos hacer validación, podemos hacer una serie de cálculos ya mucho más avanzados con este tipo de herramientas. Eso es Excel. Algunos preguntarán, ¿y le puedo dictar a Excel? No, a Excel no le puedo dictar, pues porque no, su concepto fundamental no es hacer texto, sino más bien hacer información o producir información y graficar información, porque otra de las funciones básicas que tiene Excel es poder graficar información. Y hay una fórmula, hay una funcionalidad muy chévere que tenemos, que es que podemos generar desde este mismo Excel, podemos generar un nuevo formulario. Entonces, como les indiqué, una de las herramientas que tenemos en la suite de Office 365 es Forms, que nos permiten tener formularios de manera interactiva para generar encuestas o sondeos de opinión.
Y yo puedo generar ese tipo de sondeos directamente aquí desde mi herramienta. Cuando yo genero ese formulario de una vez desde acá, las respuestas de ese formulario van a venir directamente a este Excel que yo tengo creado acá. Entonces yo puedo tener este Excel, puedo grabarlo con un nombre específico, entonces ya no lo voy a grabar como en este momento se llama libro, yo lo voy a poner template, o lo voy a poner prueba, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, grabo ese documento va a quedar aquí dentro de mi OneDrive, queda el libro que yo acabo de guardar, ese libro que yo acabo de guardar como prueba como prueba Escuela Judicial, ya lo ven ahí abajo, y si yo integro un formulario, ¿sí? Todos los resultados de ese formulario pues me van a quedar en ese mismo archivo. Entonces, cuando yo creo un formulario directamente a través de Forms, aquí en la suite de aplicaciones, esos formularios, cuando yo genero el archivo de respuesta, pues me van a quedar directamente en un archivo de Excel descargable. Entonces, cuando yo le hago clic en abrir el Excel en las respuestas, él básicamente lo que hace es descargarme un archivo. Cuando yo genero el formulario directamente acá desde el Excel, todos los resultados de ese formulario me van a quedar directamente en este archivo que están en la nube y que yo voy a poder compartir con alguien más para compartirle los resultados de esa encuesta. Y eso es nuestra herramienta de Excel. Nuestra herramienta siguiente sería la herramienta de PowerPoint. PowerPoint pues básicamente es una aplicación que nos permite generar presentaciones con diferentes plantillas. Entonces yo puedo decirle que quiero una nueva presentación, puedo escoger una de las plantillas existentes, puedo utilizar una plantilla que yo ya tenga, puedo consultar directamente o hacer una presentación en blanco o simplemente descargar alguna plantilla de las que están disponibles en la plataforma de Office. Y una vez yo genero la plantilla, pues simplemente hago la modificación de toda la información que contiene la plantilla, la personalizo al contenido que yo necesito trabajar y pues finalmente agrego el contenido, agrego el contenido y sencillamente comienzo a agregarle lo que nosotros llamamos transiciones o lo que llamamos finalmente animaciones, que es básicamente cómo pasa de un slide a otro. Y ahí hay las transiciones, pues son básicamente elementos que me pasan, cómo pasa un slide de cómo se pasa de un slide a otro, ¿sí? Y hay varios esquemas a través de persianas, a través de cuadros. A mí me gusta mucho este que se llama caja, porque le muestra a uno, por ejemplo, déjenme si ahí se ve, claro que la presentación está completamente en blanco, pero pues ahí se logra ver cómo pasa de uno a otro. Pero es ya cuestión de que ustedes las pinten y hagan y comiencen a trabajar y a mirar cómo va cada una de ellas. Las animaciones son básicamente jugar con los elementos que tiene la presentación. Entonces, si yo sencillamente a estas presentaciones, por ejemplo, le agrego un círculo, ¿sí? Yo puedo generar una animación para ese círculo. Le puedo decir, por ejemplo, que ese círculo finalmente aparezca, ¿sí? Entonces, cuando yo ya hago la presentación, ¿sí? Ese círculo, pues finalmente lo que va a hacer es aparecer, ¿sí? Aparece cuando yo le hago clic y paso a la siguiente, pues sencillamente aparece. Pero adicionalmente, yo no quiero que aparezca, sino que yo quiero que cuando ya salga, no desaparezca, sino que se desvanezca en barras. Entonces, de esa manera vamos jugando con nuestro
con nuestras animaciones. Entonces miren que aparece, la primera acción es que aparece y luego se desapisa y luego se desvanece en barras. Eso es lo que se conoce como las animaciones, que es básicamente animar cada uno de los elementos que yo voy a agregar a la presentación. Entonces, transición es cómo se mueve uno de una diapositiva a otra, y transiciones son lo que uno hace o cómo uno anima los elementos de la presentación. Aquí en nuestro PowerPoint, como es una herramienta de lienzo, así como nuestra herramienta de Word, en este punto yo sí le puedo dictar. Miren que aquí sí aparece el botón de dictar. Yo simplemente selecciono el idioma en el que yo lo voy a dictar. Le digo que es español, alfabetización internacional. Y ya en ese momento simplemente aprieto el botón de dictar y él va incorporando el texto que yo voy dictando sobre el lienzo, sobre el espacio que tengo habilitado para incluir información. Bien, qué pena con ustedes por este impasse que tuvimos en el tema de la presentación, por habernos robado unos minuticos de extras de su tiempo. Los dejo o le doy paso a la doctora Mónica para que por favor nos indique si hay preguntas del público. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Vamos a la primera pregunta. ¿A través de qué aplicación puedo generar notas para de esta forma poder consultarlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo se puede hacer? Sí, doctora, nos faltó esa aplicación, claro que la dijimos ahorita cuando estábamos relacionando, pero esa aplicación se llama OneNote. La aplicación OneNote, como les expliqué cuando expliqué las aplicaciones de Office, es una aplicación que me permite digitar notas desde cualquiera de los dispositivos con los que yo me puedo conectar a mi plataforma o a mi portal de Office 365. Y una vez ingreso esas notas, voy a poder verlas en cualquiera de mis otros dispositivos. Segunda pregunta, ingeniero. ¿Cuáles son los modos de uso que tienen las aplicaciones de generación de contenidos de Microsoft Office? Bien, como lo vimos hace un momento, tenemos 3 modos para utilizar las aplicaciones de Office 365. El primer modo es el modo online, que es abrir la aplicación directamente en línea y trabajar directamente en línea con la aplicación, recordando que es una página web en la que estamos abriendo la aplicación. La segunda es cuando abro la aplicación directamente desde mi computador, es decir, la herramienta o el programa de Office instalado directamente en mi computador. Y la tercera es cuando descargo la aplicación a mi dispositivo móvil, llámese smartphone o tablet. Última pregunta. ¿Cuál es la herramienta que me permite convertir mi voz en texto a través de la opción dictar y cómo debo hacerlo? Bien, como lo veíamos, cualquiera de las aplicaciones de tipo lienzo que tenemos en este momento en la suite de Office 365 me permite dictarle al computador, ¿sí? Entonces yo simplemente en Word, en PowerPoint, en OneNote también lo puedo hacer. Simplemente habilito un lienzo, es decir, habilito un nuevo documento en Word o un nuevo slide con un elemento para insertar texto en PowerPoint, o en OneNote habilito un nuevo cuaderno y una nota dentro de un cuaderno. Simplemente le doy clic al botón dictar y una vez le doy clic al botón dictar, si está configurado de manera automática, le comienzo a dictarle, o simplemente le digo en qué idioma le voy a dictar. Ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín, muchísimas gracias por su técnica y didáctica explicación sobre las herramientas online de Office 365, que es en este momento una herramienta esencial en la organización y creación de archivos digitales, ya que permite una labor judicial más eficaz que da continuidad a la prestación del servicio de administración de justicia, no solo en esta época de pandemia. Muchísimas gracias de nuevo, ingeniero, por su participación.
Asimismo, a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.